Estamos en uno de los lugares más terribles y cruentos que se puede estar, en el medio de una batalla. Y no de cualquier batalla, sino el de las trincheras del Somme, en Francia, uno de los combates más escalofriantes de la historia humana. Cuerpos tirados por todos lados, las personas aturdidas por escuchar tantos disparos, explosiones y gritos de dolor. Sangre, mucha sangre, numerosos heridos y muertos aquí y allá. En fin, la miseria misma del hombre. Vamos ahora a la cabeza de un joven de tan solo 24 años, con inexperiencia en las armas, haciendo lo que puede, pero también sabiendo que ese era un lugar en el que no podía aportar mucho. Algunos días después este muchacho se enteraría de la pérdida de importantes amigos suyos, provocándole un sumo dolor, una terrible cruz. A nadie le puede ser indiferente su propia cruz. Es la cruz que lleva a la salvación o la desesperación. Es donde la fe es puesta a prueba. Es aquí, en medio de la desesperanza y de la oscuridad, en la hora de la cruz, donde Tolkien empieza a hacer su mundo de luz. Bienvenidos amigos, soy Juan Tomás Guido y les estaré hablando de Tolkien y la hora de la cruz. La esperanza en El Señor de los Anillos es un tema que atraviesa la obra de principio a fin. Uno se da cuenta que está ahí, siempre está, aunque no se vea. Y la obra de Tolkien en general es esperanzadora. Pero yo les puedo garantizar que si nos ponemos a ver lo que fue su vida, nos damos cuenta que la obra es doblemente esperanzadora. Vamos a estar hablando del tema de la esperanza en Tolkien, pero para hablar de la esperanza hay que hablar de la cruz. John Ronald Reuel Tolkien nació el 3 de enero de 1892, en lo que hoy en día es Sudáfrica. Ya a los 3 años, vivía con su madre Mabel y su hermano Arthur en Birmingham. Desde muy chico empezó con la pérdida de seres queridos, ya que su padre falleció en 1896 de una fiebre reumática. Tolkien solo tenía 4 años. De esta forma, su madre se vio obligada a empezar a trabajar. Y ya empezamos a hablar de la primera cruz en la persona de la que estamos hablando. La familia Tolkien era de creencia protestante, pero a través de la aparición del padre Francis Morgan, quien fue secretario personal del santo cardenal Newman, Mabel, la viuda, se convirtió al catolicismo y mandó a bautizar también a sus hijos. ¿Cuál es el problema que surgió acá? Ser católico, o papista, como decían los ingleses de forma despectiva a los católicos en Inglaterra, trae consigo el desprecio público de una sociedad que odia a Roma. Es por esto que los familiares de Tolkien, quienes lo habían ayudado económicamente de que se quedaron sin padre, cuando se enteraron de la conversión de Mabel al catolicismo, dejaron de colaborar, dejándolos en la pobreza y excluyéndolos también socialmente. En estas condiciones falleció Mabel en 1904. Ella, poco antes de morir, para evitar que sus hijos fueran criados por la familia que los abandonó y fueran reeducados en la fe protestante, le confió las vidas de John y Arthur al padre Morgan, quien pasó a ser el tutor de ellos. Esta fue una pérdida que marcó de por vida a Tolkien. Siempre expresó el deseo de haber tenido más edad en aquel momento y así poder hacer algo para ayudar a su madre económicamente, como también en el cuidado de su salud. Años después diría en una de sus cartas: mi querida madre fue en verdad una mártir, y no a todos concede Dios un camino tan sencillo hacia sus grandes dones como nos otorgó a Hilary y a mí, al darnos una madre que se mató de trabajo y preocupación para asegurar que conserváramos la fe. Es una convicción muy fuerte que acompañó a Tolkien, y que sin duda provocó que nunca llegue a replantearse seriamente abandonar la fe. Porque si su madre había dado su vida con tal de que él y su hermano Arthur mantuvieran esa fe, era algo demasiado sagrado como para abandonar. Volviendo al aspecto histórico, rápidamente después de esto, el sacerdote se hizo cargo de la subsistencia y la educación de los dos hermanos. En 1906 les consiguió asilo en la pensión de una viuda adinerada, como también el ingreso a la prestigiosa escuela Rey Eduardo. En la casa de esta señora es donde Tolkien conocerá a otra huérfana, una tal Edith Bratt, con quien tendrá una bellísima historia de la que nos ocuparemos más adelante, pero que,
De todas formas, era importante mencionar para ubicar este hecho temporalmente. Y en esa escuela, donde Tolkien formará un grupo de 4 miembros que fogueó su corazón para siempre, llamado TCBS, Tea Club and Barovian Society. Sus integrantes eran compañeros de clase que tenían la intención y el sueño de ser grandes humanistas e intelectuales: Robert Gilson, Geoffrey Smith, Christopher Wiseman y John Tolkien. Es aquí donde Tolkien empieza a forjar las raíces de lo que será su mundo literario. Es cuando empieza a escribir y a compartir sus textos con los que son en ese momento sus mejores amigos y con los que transitaría también su ingreso a la universidad. Él y otro más irían a Oxford, mientras los 2 restantes irían a Harvard. Mientras tanto, el padre Morgan se preocupó y ocupó de la vida y la educación de John y Arthur hasta la muerte del sacerdote en 1935. Incluso luego de su deceso les dejó buena parte de su herencia. También haría donaciones a los estudios de Tolkien de forma anónima, sin que éste supiera. Años después, Tolkien diría que fue un verdadero padre para él. Tolkien participaría de la Primera Guerra Mundial, o la Gran Guerra. La realidad es que John, a diferencia de la mayoría de los jóvenes en aquel momento, no quería alistarse, ya que sabía que su aporte podía ser en las aulas sin sus escritos. Pero, por la presión social que había, y considerándolo un deber de Estado, no había otra opción. Fue destinado al frente occidental, donde pelearía en uno de los combates más cruentos de la historia de la humanidad, la batalla del Somme, en Francia. Entre ambos bandos hubo más de 1 millón de muertos y heridos en aquel combate. Concretamente, él cayó gravemente herido por la llamada fiebre de las trincheras, por lo que fue trasladado de vuelta a Inglaterra. Al despertar, Tolkien se enteraría de que habían fallecido 2 de los 4 miembros del TCBS, 2 de sus mejores amigos. El restante, Christopher Wiseman, por el dolor y el trauma de la guerra, se retiró de por vida al campo, lejos de las ciudades y de sus contactos cercanos. John recién lograría volver a intercambiar correspondencia con él luego de varias décadas. Podemos decir entonces que en 1918, teniendo Tolkien nada más 26 años, de sus seres queridos quedan nada más su hermano, su amada Edith y el padre Morgan. Todos los demás habían fallecido o se habían alejado de su vida. Tolkien llegó a decir en 1918 que todos sus amigos, excepto uno, estaban muertos. También cuando despertó, Tolkien leyó una carta que le dejó su amigo Geoffrey Smith, una carta póstuma, que le enviaba su deseo para que hiciera grandes cosas. Geoffrey le llegaría a decir a Tolkien que por favor escribiera lo que él siempre quiso decir cuando no está allí para decirlo. ¡Qué misión! ¡Qué época tan dura para la humanidad! En la que Tolkien se vería envuelto y también con el deber de hacer llegar lejos el legado del TCBS, incluso siendo él el único representante activo académicamente para hacerlo. La Gran Guerra provocó a nivel global una crisis moral y mucha confusión. Se pondrían en auge los existencialismos, los relativismos y el ateísmo. Hay un cambio radical de época en ese momento. Se podría decir que se entró en una profunda depresión anímica en todas partes de la sociedad. Pero mientras muchos perdían la fe, Tolkien la fortaleció. Como diría el experto en este tema Eduardo Segura, John encontró una respuesta existencialista de otra índole, el que agradece su existencia. Supo bien que la muerte no es el final, que ésta no tiene la última palabra, que no hay que rendirse y que siempre, a pesar de la oscuridad, hay esperanza. Vamos a mostrar ahora 2 frases de este gran escritor en El Señor de los Anillos, que explican mucho mejor que yo su pensamiento. Se diría que los protagonistas se encontraban de pronto en medio de una aventura, y que casi siempre ya tenían los caminos trazados, como dice usted, Frodo. Supongo que también ellos, como nosotros, tuvieron muchas veces la oportunidad de volverse atrás, solo que no la aprovecharon. Quizás, pues si la aprovecharan tampoco lo sabríamos, porque nadie se acordaría de ellos, porque solo se habla de los que continuaron hasta el fin. En otro fragmento dice también: es cierto que el mundo está colmado de peligros y que hay en él sitios lóbregos, pero también hay cosas hermosas,
Y aunque en todas partes el amor está unido hoy a la aflicción, no por eso es menos poderoso. En estas dos citas se puede sintetizar la respuesta tolkieniana a la crisis de su tiempo. Redobló la apuesta a los sueños de su juventud que tenía juntos a sus amigos del TCBS. Ya no era solamente alumbrar la opaca realidad de su alrededor a partir de sus escritos, sino también dar solución a través del mito o los cuentos de hadas a numerosos interrogantes que surgieron en la época y que perduran hasta nuestros días. En el mundo donde vivimos muchas veces no sabemos si algo es noble o corrupto, si es negro o blanco, ya que solamente notamos un montón de áreas grises. En cambio, en la Tierra Media se refleja con mucha más claridad el bien y el mal, la luz y la oscuridad. A través de estas historias se nos pueden dar mensajes con mucha más facilidad y efectividad que con todo un ensayo teórico que lejos están de ser o decir mentiras. Pero si nos fijamos, por algo nuestro Señor Jesucristo recitaba parábolas. Estas podían tener mucha más llegada e impacto en los que los escuchaban. Muchas veces los llamados cuentos de hadas nos ayudan a conocernos a nosotros mismos. Este mundo secundario nos deja enseñanzas para actuar en el mundo primario. Como bien dice Chesterton, no nos ayudan a saber que existen los dragones, sino que nos enseñan que podemos vencerlos. Es aquí cuando aparece un término acuñado o inventado por Tolkien, un elemento presente en sus obras, la eucatástrofe. Para definirla, repasemos anteriormente qué significa su antónimo, la catástrofe. Un hecho trágico que irrumpe y derriba el rumbo que tiene una historia anteriormente. La eucatástrofe es todo lo contrario. En una historia en la que parece que todo es oscuro, en la que uno cree que ya no hay esperanza, de repente aparece un hecho literalmente providencial que provoca un final feliz con un carácter completamente conmovedor. Dice Tolkien que puede emocionarnos hasta las lágrimas, pues es una pequeña muestra de la realidad, de la historia de la humanidad. Por poner un ejemplo, para quienes hayan visto las películas, al menos El Señor de los Anillos, o leído los libros, mejor, vayamos a la escena en la que Frodo cae en la tentación del anillo, en el momento más importante, cuando podía destruirlo en el Monte del Destino. Además, aparece Gollum, que logra quitárselo, arrancándole uno de los dedos. Allí todo parece perdido. En medio de la desesperación de la historia, ocurre el hecho providencial, la eucatástrofe. Gollum cae en la profundidad del Monte del Destino y desaparece junto al anillo para siempre. Un acto inesperado y menos todavía planeado que provoca la victoria del bien, justo cuando instantes antes parecía que el mal iba a triunfar. Vamos a ver lo que dice Tolkien con respecto a la eucatástrofe. El nacimiento de Cristo es la eucatástrofe de la historia del hombre. La resurrección es la eucatástrofe de la historia de la encarnación. Una historia que comienza y finaliza en gozo. Posee de manera preeminente la consistencia interna de la realidad. Nunca los hombres han deseado más comprobar que el contenido de la historia resulta cierto, de esa historia. Claro que esta es una historia excelsa y cierta. El arte se ha autentificado. Dios es el Señor de los ángeles y de los hombres, y de los elfos. La leyenda y la historia se han encontrado y fusionado. Acá podemos ver cómo la esperanza vive internamente en el pensamiento tolkieniano, subyace y permanece en el tiempo a pesar del dolor. Vamos ahora a hablar de la última de las cruces de las que trataremos hoy, la carta número 43, escrita por el mismo Tolkien y dirigida a su hijo Michael, en la que hace una reflexión sobre el amor y la sexualidad, en la que en la parte final cuenta él mismo su historia con Edith. Si bien la historia contada correspondería a ponerla antes del segundo tema que tratamos, la misma fue escrita muchos años después, ya con la carga de la que fueron las tres cruces. Además, por la conclusión, van a entender por qué cambié el orden. Básicamente en la misma, Tolkien cuenta el profundo amor que sentía por Edith, pero cuya relación le trajo al comienzo algunos inconvenientes, unos serios inconvenientes. Por un lado, ella no era católica, hecho desafortunado para el tutor de Tolkien, el padre Morgan. Y además, este asunto lo distrajo completamente a Tolkien de sus estudios para ingresar a la Universidad de Oxford y conseguir una necesitada beca para permanecer allí. Es por eso que el padre Morgan, quien dijimos que había sido un verdadero padre para Tolkien, le prohibió al joven no ver y ni tener contacto alguno con Edith hasta que Tolkien no cumpliera al menos 21 años. En ese momento, John tenía nada más un poco más de 18.
Con mucho pesar, Tolkien obedeció. Esto le trajo muchísimos dolores, a tal punto que declaró haber quedado al borde de la locura. El día que cumplió 21 años, una de las primeras cosas que hizo Tolkien fue escribirle a Edith para volverse a ver, pero ella le respondió la carta diciéndole que estaba comprometida con otra persona. El joven, sin rendirse, se tomó un tren para ir a buscar a la que él amaba. Luego de conversar tan solo un poco con ella, Edith le confesó que hizo lo que hizo porque creía que Tolkien ya no iba a volver. Al final rompió su compromiso y volvió con Tolkien, con quien se casó después, el 22 de marzo de 1916. Al final de dicha carta, Tolkien cuenta su gran secreto para haber soportado las 3 cruces. Dice así: desde la oscuridad de mi vida, tan frustrada, pongo delante de ti lo que hay en la tierra digno de ser amado, el bendito sacramento. En él hallarás el romance, la gloria, el honor, la fidelidad y el verdadero camino a todo lo que ames en la tierra. Tolkien comenzó con la redacción del Señor de los Anillos en 1937. Estuvo 12 años escribiendo, luego otros 5 revisando y corrigiendo, para así ser publicado recién en 1954. Estamos hablando de un proceso que duró 17 años en total. Es una obra a la que sin duda Tolkien le dio el corazón, una historia en la cual se vería de forma completa su más profundo mensaje. ¿Y de qué trata el libro, según el mismo Tolkien? Lo leemos en la siguiente cita, también sacada de su epistolario. El verdadero tema para mí se centra en algo mucho más permanente y difícil: la muerte y la inmortalidad. Y abajo aparece otra frase que dice que es la obra escrita con la sangre de su vida. Pensemos entonces lo siguiente: tuvo 17 años escribiendo ese libro que se trata sobre la muerte y la inmortalidad, cuando se trata de una persona que sufrió el repentino fallecimiento de muchos seres queridos. Él mismo incluso estuvo en peligro total en las trincheras del Somme. O sea, como dice el doctor Eduardo Segura, ha visto a la muerte a los ojos. Podemos decir entonces que la carga vital que tiene este libro no la tiene ninguno de los numerosos escritos de Tolkien. Reflexionemos ahora, para los que han leído la trilogía, o al menos visto las películas, en qué consiste la trama y cómo termina. Analicemos las figuras de Gandalf, Aragorn, Frodo, por mencionar los principales. Pensemos en Bilbo y en Sam, quienes de distintas maneras cumplieron sus respectivas misiones, porque es, al menos de manera parcial, una forma de entender un poco más a Tolkien. Como frutilla del postre, si dijimos que este libro está ligado a la experiencia vital de Tolkien, dice él mismo en una de sus cartas: El Señor de los Anillos es, por supuesto, una obra fundamentalmente religiosa y católica. De manera inconsciente al principio, pero luego cobré conciencia de ello en su revisión. Vamos a hablar de la virtud protagonista de todo esto, la que hablamos al principio, de la esperanza. Esta virtud ha estado presente de forma intrínseca en todo lo tratado sobre la vida y obra de Tolkien. Tanto esta como la fe han sido los pilares en los cuales se sostuvo el escritor para salir fortalecido del dolor. Recordemos que la esperanza es la virtud sobrenatural con la que deseamos y esperamos la vida eterna que Dios ha prometido a los que le sirven. La esperanza también es un tema central en El Señor de los Anillos, la obra cumbre del autor del que hablamos el día de hoy, ya que era en el fondo lo que tenía que reflejar Tolkien en su obra, que más allá de la oscuridad reinante, siempre finalmente triunfará la luz. No fue casualidad que Tolkien haya dicho que a Aragorn cuando era niño le decían Estel, que quiere decir esperanza. Representa el regreso del rey, que debía ocupar el trono que por mucho tiempo permaneció vacío. Una persona que irradiaba esperanza, un hombre que supo ser magnánimo y sencillo a la vez. Es el retorno tan esperado, incluso como también las almas cristianas esperan el retorno del Rey, de Cristo Rey. Hay un poema del Señor de los Anillos en que se cuenta bien quién es Aragorn. Debemos leerlo y meditarlo en clave cristiana. Creo que es realmente revelador. No todo el oro reluce, ni toda la gente errante anda perdida. A las raíces profundas no llega la escarcha, el viejo vigoroso no se marchita. De la ceniza subirá un fuego, y una luz asomará entre las sombras. El descoronado será de nuevo rey, forjarán otra vez la espada rota. La vida de Tolkien estuvo marcada por el sufrimiento, el sacrificio y la experiencia cercana de la muerte en numerosos seres queridos.
A contracorriente del mundo que aceleraba su proceso de descristianización, con el escritor ocurrió todo lo contrario. Fortaleció su fe y se transformó en un faro para sus cercanos. Así convirtió a su amada Edith al catolicismo, y también al reconocido C.S. Lewis al cristianismo. Hablamos de 3 cruces, pero podemos ver que estas cruces no solo tuvieron un sentido de dolor y de momentos terribles, sino también como posibilidades aprovechadas para Tolkien para redimirse, en un completo sentido cristiano del término. Hizo de todo lo que padeció una motivación o una infranqueable fortaleza andante para seguir su camino de grandeza. Hizo un abierto llamado a la esperanza de que, a pesar de la oscuridad reinante, siempre se puede hacer algo para ayudar a construir un mundo mejor. De que nunca, mientras vivamos, estaremos en una guerra perdida o en una misión imposible. Nos invita a ver la muerte a través de una mirada sobrenatural, de que esta no tiene la última palabra, sino que es solo un paso, a no huir de la reflexión de este tema, sino a abrazar la realidad tal como es, de manera completa, a que a partir de lo que pensemos de la muerte, definiremos en buena parte nuestro estilo de vida, haciendo de esta una verdadera paradoja. Los invito a leer más de Tolkien y sobre Tolkien. Realmente hay mucho aún por descubrir de su maravilloso mundo. En lo personal, siendo alguien muy poco capacitado para hablar de este tema, pero que ha visto una pequeña parte de la luz que arroja y que puede seguir arrojando los libros de la Tierra Media, he visto la responsabilidad de intentar seguir propagando su legado. Creo que hay un poema de Tolkien que, sin tener la intención del autor, lo define a él mismo. Salido de la duda, libre de las tinieblas, cantando al sol que galopó hacia el amanecer, desnudando la espada, encendió una nueva esperanza y murió esperanzado. Fue más allá de la muerte, el miedo y el destino. Dejó atrás la ruina y la vida y entró en la larga gloria. Termino con una frase también de Tolkien, en una carta dirigida a su hijo Michael. Hay un sitio llamado cielo, donde lo bueno e inacabado aquí se completa, en donde las historias no escritas y las esperanzas no satisfechas se continúan. Puede que riamos juntos todavía. Al principio de este video les comenté que si todos estamos de acuerdo que la obra de Tolkien es esperanzadora, les podía garantizar que no va a resultar todavía más esperanzadora si vemos lo que fue su vida. ¿Pudieron ver que es así? Yo al menos sí. Bueno, espero que les haya gustado y muchísimas gracias por todo, amigos.